Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Conociendo la Verdad. Esta es nuestra cuarta noche de 7 noches que vamos a pasar juntos en esta serie, en este seminario donde estamos estudiando la carta de Hebreos. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y hasta ahora nos ha permitido el honor de poder estar en intimidad con Él durante 4 noches consecutivas. Nos quedan 3 noches más y estoy segura que Dios nos va a conceder el privilegio de completar esta meta que nos hemos propuesto, este desafío que nos hemos hecho como hijos de Dios, a estudiar la carta completa del libro de Hebreos. Así es que bienvenido a Conociendo la Verdad. Yo soy tu amiga y hermana Kilsi Polanco y es verdaderamente un honor para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Cada noche con ustedes ha sido una noche de gozo, ha sido una noche realmente de mucha satisfacción para mí el poder compartir humildemente con ustedes lo que Dios ha depositado en mí a través de esta carta. Que Dios te bendiga a cada uno de ustedes y bienvenidos. Así que siéntanse libres de escribir sus comentarios, de poner sus opiniones, de comentar sobre las otras noches también que están aprendiendo. Cuando yo termino, trato de concentrarme para aprovechar el tiempo al máximo, pero cuando termino quiero leer todos esos comentarios y quiero aprender también de ustedes y tener la satisfacción de saber que ustedes también están aprendiendo junto conmigo aquí en Conociendo la Verdad. Vamos a empezar como siempre adorando a nuestro Dios. Vamos a empezar a entrar en esa comunión, en esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cuarta noche, el seminario de la carta de Hebreos en Conociendo la Verdad con tu amiga y hermana Kilsi Polanco. Él no es como yo, aunque en todo Él fue pintado. Él es limpio y sin pecado. Él no es como yo. Él no es como yo. Aunque se haya hecho carne. Y mi hermano, Él se llama. Él no es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. Él no es como yo. Él es santo, Él es perfecto, Él es sublime, Él es eterno. No hay comparación. Él no es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad Él se viste. No hay comparación. Él no es como yo, aunque Él se haya hecho carne. Y mi hermano, Él se llama Jesús. No es como yo. Aunque Él se hizo de carne y de sangre, aunque Él descendió del trono, de la gloria de Dios, para venir aquí, hacerse hombre y sacrificar su vida por cada uno de nosotros,
Él no es como nosotros. Porque aunque fue tentado en todo, jamás pecó. Porque aunque estuvo en medio del pecado, de la perdición, de la maldad, Él jamás se contaminó. Él jamás le falló a Dios. Él se mantuvo fiel, justo, leal y verdadero. Jesús es perfecto, puro, limpio, santo, perfecto. Él definitivamente no es como nosotros, pero nosotros tenemos que intentar todos los días de ser como Él. Él no es como yo en el cielo. Está su trono y su poder lo llena todo. Él no es como yo. La creación, toda rodilla doblará a sus pies. Es que Él no es como yo. Cristo es santo y es perfecto. Él es sublime, Él es eterno. No hay comparación. Él no es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad Él se viste. No hay comparación. Él no es como yo. En el cielo está su trono y su poder lo llena todo. Jesús no es como yo. Gloria a Dios. Y esa es nuestra esperanza realmente. El hecho de que sabemos que tenemos un sumo sacerdote que es perfecto y que es santo. Gloria a Dios. Aleluya. Nos quedamos en el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 13. Así es que en esta cuarta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de esta carta. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero iniciar dándoles una vez más la buena noticia de que ya todas las partes anteriores que hemos realizado, gracias a Dios, están disponibles en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco. Ahí está la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Y mañana temprano vamos a colocar esta cuarta parte. Así es que si usted se le escapó alguna nota, si quiere volver a analizar nuevamente, puede perfectamente ir a nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar todas las partes que estamos realizando. Las 7 partes van a estar disponibles. Hasta ahora hemos hecho 3, así es que las 3 ya están disponibles en nuestro canal de YouTube. Una vez más, quiero invitarte de manera oficial y de manera formal a que te unas a este grupo de personas que buscamos conocer la verdad. Esa es la misión de Conociendo la Verdad, dar a conocer la verdad y que nadie perezca por falta de conocimiento. Así es que si aún no te has suscrito a nuestra página, te invito a que lo hagas en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco, porque ahí no solamente vas a encontrar el seminario,
la serie de 7 noches de la carta de Hebreos, sino que también hay más de 200 programas, de 200 enseñanzas para ayudarte a conocer la verdad y a que no perezcas por falta de conocimiento. Sé parte de la familia de Conociendo la Verdad. Así que si tú estás listo, me imagino que ya tienes tu Biblia, que tienes una mascota y que tienes tu lapicero para poder iniciar junto conmigo este estudio de la carta de Hebreos. Gloria a Dios. Así es que vamos a hacer la primera pregunta. Bendito Dios. Y la primera pregunta es, ¿quién es superior a Dios? Por quien Dios pueda jurar. Repito, la primera pregunta que vamos a tratar de responder es, en esta parte, en esta cuarta noche, ¿quién es superior a Dios por quien Dios pueda jurar? O sea, ¿habrá alguien celestialmente hablando o habrá alguien terrenalmente hablando superior a Dios por quien Dios pueda jurar? Eso lo vamos a responder en el libro, en la carta de Hebreos, el capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 13 al 16. Así es que por favor acompáñenme a leer la Biblia y luego entonces entramos en el análisis de esos versículos. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra escrita la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, con abundancia te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aleluya, gloria a Dios. Repetimos la pregunta y empezamos a analizar entonces estos versículos bíblicos. ¿Quién es superior a Dios? ¿Por quien Dios pueda jurar? Conforme a estos versículos bíblicos que acabamos de leer, confirmamos que absolutamente nadie es superior a Dios para que Dios pueda jurar por alguien. Ni en el cielo, ni en la tierra hay nadie, absolutamente nadie superior a Dios. Dios es superior a todos. Cuando Dios confirma una palabra, necesariamente la tiene que confirmar por él mismo. Dios es su propio garante. Dios es su propio garante. Él garantiza su palabra. Él garantiza sus promesas. Vamos a presentar un ejemplo para confirmar esto que les estoy diciendo. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de bendecirlo y de multiplicar su descendencia, Dios tuvo necesariamente que jurar por él mismo para poder garantizar esa promesa. ¿Por qué? Por lo mismo que acabamos de decir, porque no existía nadie por encima de él, por quien él pudiera jurar. Ni existía nadie por encima de él, ni en el cielo ni en la tierra. Por ende, él tuvo que jurar por él mismo que iba a cumplir aquella promesa.
porque el juramento era como un sello, como una garantía, le daba como un aspecto de seriedad al asunto. Era como que no estoy jugando, te lo estoy jurando. Este juramento era como para darle un carácter de mayor magnitud, de mayor compromiso a la promesa que se estaba dando. ¿Cuál fue la promesa? Como bien dijimos antes, bendecirlo, multiplicar su descendencia, que no pudieran ser contados ellos, de tantos hijos y de tanta familia que le iba a entregar a Abraham, a quien él escogió para darle la promesa. Exactamente en Génesis capítulo 22, lo que Dios tuvo que decir fue, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Por mí mismo he jurado. O sea, necesariamente tengo que jurar por mí mismo porque no hay nadie superior a mí, ni en el cielo ni en la tierra. Entonces, él para sellar esa promesa que le dio a Abraham dijo, por mí mismo he jurado, así dice Jehová. Por ende, cuando Dios jura por él mismo, es algo que hay que tomarlo en serio. Porque no es necesario que Dios jure porque Dios es fiel y él cumple su palabra. Pero el juramento de Dios sella aún a una magnitud mayor una promesa de él. Estoy en serio. Lo voy a hacer. Estoy jurando por mí mismo que lo voy a hacer. Ahora bien, ¿por qué Dios se motivó a jurar por él mismo para garantizarle a Abraham que él iba a bendecir y a multiplicar su descendencia? Porque él dijo, por cuanto no me has negado a tu hijo, por cuanto no te has limitado a negarme absolutamente nada. Ese hijo que yo te di, el hijo de la promesa, lo pedí para probarte. Te di al hijo y después que te lo di, te lo pedí para probarte. Y pasaste la prueba. Por eso tú mereces ser bendecido. Tú mereces ser multiplicado. Ya he probado tu fe en mí. Ya veo que confías ciegamente en mí. Ya veo que no me niegas nada. Y por cuanto no me has negado nada, me siento complacido contigo. Sí, hermano, porque hay gente que le gusta adueñarse de bendiciones ajenas. Hay gente que sabiamente le gusta a su conveniencia tomar las bendiciones de Abraham, de David, de Daniel, pero solo quieren la bendición de ellos, pero no quieren pagar el precio. A Abraham se le prometió esto porque Abraham pagó el precio, demostró que realmente él confiaba en Dios. Abraham demostró que realmente él estaba dispuesto a entregarlo todo por Dios y por eso recibió esa bendición. Así que no procuremos bendiciones de otros si no estamos dispuestos a pagar el precio de la bendición. Porque Dios al que más le da, más le exige. Amén. Gloria a Dios. Así es que tenemos la seguridad de que Dios no es hombre para mentir, como está escrito, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Pero la mayoría de las veces que Dios hace promesas, escuchen esto, la mayoría de las veces que Dios hace promesa, le hace una promesa al hombre, lo hace en forma de pacto. En el Antiguo Testamento vemos que ese era, en cierto modo, un estilo muy común, si lo pudiéramos llamar así, para Dios. O sea, en pocas palabras, Dios acostumbraba a bendecir al hombre o a prometerle al hombre una bendición bajo un pacto. Yo haré esto si tú haces aquello. Amén. Porque ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos o más. Inicio por explicar que nadie puede pactar consigo mismo, porque eso no es un pacto. Eso es una meta. Usted puede hacer una meta con usted mismo. Yo me voy a proponer alcanzar esto, me voy a proponer hacer aquello. Pero cuando hablamos de un pacto, estamos hablando de un acuerdo. Y para usted hacer un acuerdo tiene que ser entre dos o más. Y en ese acuerdo se establecen reglas, donde yo prometo lo que voy a hacer y tú prometes lo que tú vas a hacer. Acordamos ambos comprometernos con ese pacto
firmamos con juramento o firmamos de manera literal en un papel ese acuerdo. Y por ende, cuando alguien viole el acuerdo, automáticamente ese pacto queda roto, se da por terminado, pierde validez. Es importante entender eso. Si el hombre no cumple su parte, Dios no tiene por qué cumplir la de él. Si Dios ha pactado con nosotros algo y nosotros no cumplimos con nuestra parte, Dios no tiene necesariamente que cumplir la de él. Y vemos que hay casos que a veces Dios por misericordia, de igual forma, de alguna forma busca la manera de bendecirnos. Lo que llamaríamos el tiempo de la gracia. Y la gente lo que tiende es, en vez de sentirse mal, porque, ay Dios mío, yo le fallé a Dios y de igual manera Dios me bendijo. Hermano, la gente tiende a ser abusador. Esa es la palabra correcta. La gente tiende a abusar de Dios. La gente tiende a abusar del tiempo de la gracia. Cuando Dios lo bendice de igual manera, ellos se esfuerzan menos. ¿Qué problema el de nosotros, hermanos, humanamente hablando? Mientras más misericordioso es Dios con nosotros, más abusamos nosotros de su misericordia y de su gracia. Es por eso que a veces Dios se ve forzado a tener que apretarnos, hermanos, la tuerca, a tener que cerrarnos algunas puertas, porque es que Él es misericordioso, intentando despertar en nosotros la misericordia. Pero a veces nos volvemos abusadores de la gracia, desafortunadamente. Así es que cuando el hombre falla, Dios no tiene la necesidad de cumplir necesariamente con su parte, porque el hombre fallando automáticamente ha roto el pacto, ha dado por terminado el pacto. No culpes a Dios. No culpes a Dios cuando tú fallas. Tú no estás esperando por Dios, porque Dios es fiel y verdadero. Dios es el que está esperando por ti, a que tú cumplas con tu parte para luego Él cumplir con la de Él. Él está listo y preparado. Dios no falla, ni tiene que prepararse, porque Él vive preparado. Él espera es por ti y espera también por mí. Por ende, si no hemos recibido el cumplimiento de las promesas, lo más probable, y estoy 100% segura de eso, es que nosotros no hemos cumplido con la parte de nosotros. Y el no cumplir es lo que atrasa nuestra bendición. Hay gente que cree que es el diablo que tiene la bendición de nosotros atrasada. No, es la desobediencia. Es la falta del cumplimiento con el pacto lo que atrasa y detiene. Porque todavía se oponga a alguien a la que tu bendición llegue, Dios tiene ángeles a su disposición para enviarlos a pelear por ti, para enviarlos a arrebatar tu bendición, para enviarlos a que se haga entrega de manera directa a tu persona la bendición. Así que nada puede detener tu bendición, al menos que no sea tu falta de cumplimiento con el pacto. Gloria a Dios. Quiero que me acompañes a confirmar esto. Vamos a presentar un pacto que Dios hizo con el pueblo para que entendamos un poquito con este ejemplo cómo pacta Dios con el pueblo y de qué manera el pueblo se compromete a cumplir con una parte y Dios se compromete a cumplir con su parte. Amén. Así es que acompáñenme en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Gloria a Dios. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. Bendito Dios. Al libro de Éxodo, bendito Dios, al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Y la palabra escrita dice así: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Eso es un pacto. Eso es un pacto de Dios con su pueblo. Vamos a leerlo una vez más. Y dijo, ¿quién habló ahí? Dios habló a través de su profeta, a través de Moisés. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oídos a tus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador.
La pregunta es, ¿nos enfermamos? ¿Nos estamos enfermando aún? Esta promesa es para Abraham y para los descendientes de Abraham, para los hijos de Abraham. Pero si tú te quieres como hijo adoptado sumar a esa bendición, porque nos encanta recibir todas las bendiciones de Abraham, pero no nos gusta someternos a las demandas que se le hizo a ese pueblo, porque hermano, eso es hacer un pacto ilícito. O sea, yo quiero la bendición, pero no quiero que me pongan ninguna imposición. Yo quiero la bendición, pero gratis, sin pagar ningún precio. Entonces, si queremos la bendición del pueblo de Dios, tenemos que actuar como el pueblo de Dios. ¿Nos estamos enfermando? Entonces, Dios mintió cuando Él dijo, yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. ¿Cómo es posible que haya enfermedades en medio del pueblo de Dios? Pero hay una condición. Si oyeres, o sea, si tú haces esto, yo hago aquello. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo tiene que hacer? Primero, oír la voz de Dios atentamente. Hacer lo recto delante de sus ojos. Segundo. Tercero, dar oído a sus mandamientos. Cuarto, guardar todos sus estatutos. Entonces, si haces eso, yo cumplo con mi parte. Tú tienes tu parte y yo tengo mi parte, dice Dios. Esto es un pacto. ¿Cuál es tu parte? Oírme, hacer lo recto delante de mis ojos, darle oído a mis mandamientos, guardar todos mis estatutos. Entonces, si haces eso, yo, Jehová, te garantizo que no te vas a enfermar. No preguntes si Jehová mintió cuando dijo eso, porque tú te sigues enfermando. Pregúntate a ti mismo, ¿he cumplido yo con la parte mía que me corresponde del pacto? ¿He escuchado yo atentamente los mandamientos? ¿Me he hecho yo hacedor de esos mandamientos? ¿He hecho yo lo correcto, lo recto delante de los ojos de Dios? ¿Me he guardado en santidad para Dios? Si no lo he hecho, pues entonces merecida tengo yo esta enfermedad que tengo. Sí, hermano, porque eso era un pueblo que tenía reglas, incluso hasta los alimentos. Ellos cuidaban hasta lo que comían, porque a veces estamos enfermos, mi hermano, no es porque la enfermedad vino de una forma misteriosa, a veces por lo que comemos. A veces es por los desarreglos que hacemos. Si cuidáramos este templo, porque el cuerpo de nosotros es el templo de Dios, de la manera en que Dios nos enseñó a cuidarlo, no nos enfermáramos, pero es que no atendemos atentamente lo que Él enseña. Porque queremos vivir de emoción. Queremos vivir de fuego, fuego, fuego. ¿Será para que llamen a los bomberos? Yo no entiendo esto. No podemos seguir viviendo de emociones ni de fuego. Tenemos que vivir por conocimiento, porque el pueblo de Dios no perece por falta de fuego. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Entonces, si tú no has hecho tu parte en el pacto, Dios no ha fallado, fallaste tú. Y por ende rompiste el pacto y por ende Dios no tiene ningún tipo de obligación. O sea que dale gloria a Dios que tú más o menos sigues de pie y respirando por la misericordia de Dios, porque si por tu comportamiento fuera, hace tiempo, hermano, que tú y yo, por la forma en que nos comportamos, estuviéramos enterrados, hermano. Esa es la realidad. Así que seguimos respirando, gracias a Dios. Eso es lo que quería compartir con ustedes para que ustedes entiendan lo que es un pacto de Dios con su pueblo. Tú haces tu parte, si haces esto, eso es un pacto. Si tú haces esto, yo hago lo mío. Pero ahora desafortunadamente hay muchos líderes que se han levantado para emocionar al pueblo, a lo mejor con el propósito de levantar una buena ofrenda, a motivar al pueblo. Así dice el Señor, que Él es tu sanador, pero no le hablan de que es un pacto, no le hablan de las condiciones, no le hablan del precio que hay que pagar. Jesucristo mismo en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, siempre hablaba de eso, a los cálculos, calcula cuánto te cuesta ser cristiano, pero nadie se ha sentado, hermano, a calcular cuánto cuesta ser cristiano, sino que bajo emoción aceptan a Jesús, pasan al frente, cantan 2 o 3 coritos de alabanza y ellos por eso quedan en vergüenza. Hay pocos cristianos que perseveran en la fe. Este nuevo pacto con juramento, jurando que su Hijo será un efectivo y fiel sumo sacerdote por la eternidad, como mediador para nosotros, hasta llevarnos nuevamente a la presencia de Dios, para que volvamos a ser lo que éramos
en un principio. Vamos a continuar, bendito Dios. Y vamos a leer en este momento los versículos, gloria a Dios, del 17 al 20. Bendito sea el Señor. Vamos a leer los versículos del 17 al 20. Bendito Dios. Estamos en el capítulo 6, gloria a Dios, en el capítulo 6 de la carta de Hebreos. Y vamos a leer ahora los versículos del 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para sí mismo, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto que Dios selló con juramento? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder con estos versículos que hemos leído. ¿Cuál es el nuevo pacto que Dios selló con juramento? Estos versículos nos dicen que Él hizo a su Hijo Jesús el sumo sacerdote y bajo juramento para siempre permitió que Jesús entrara en la misma presencia de Dios en el reino de los cielos y se sentara a la diestra de su Padre celestial. Hay una palabra en el versículo 20 que quiero que subrayes o le pongas un highlight en tu Biblia, que es la palabra precursor. Precursor. Y leemos nuevamente este versículo 20. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aleluya. La palabra precursor significa pionero. O sea, alguien que hace algo por primera vez. Alguien que inicia algo. Y Jesús fue el primer sacerdote en entrar a la misma presencia de Dios, porque nadie ha visto al Padre y ha podido vivir para contarlo. El único que ha visto al Padre en toda su esencia, con toda su divinidad, es el Hijo. Nadie fuera de Jesús ha podido ver al Padre. Han visto la gloria, han visto manifestaciones de la gloria de Dios, pero al Padre, ¿cuál es? Solo el Hijo lo ha visto, nadie más lo ha visto. Por ende, Él es el precursor. Él es el primer sumo sacerdote, porque los otros sacerdotes, según la tribu de escogidos de la tribu de Leví, ellos entraban al lugar santísimo, pero ahí eso era un simbolismo. Ellos entraban buscando la presencia de Dios, asumiendo que iba a descender la gloria de Dios. Y efectivamente, de una forma u otra, la gloria de Dios descendía, pero no Dios mismo en toda su esencia, porque el hombre no podría verlo y quedar vivo para contarlo. Así es que lo que el hombre sentía era su presencia, lo que el hombre veía era una manifestación, y esa manifestación de la presencia de Dios puede ser de diferentes formas. Puede ser con una llama de fuego, puede ser con un rayo de luz, puede ser inclusive con un sonido suave. Dios puede manifestar su gloria de diferentes maneras. Pero Jesús fue el precursor, el pionero, el primero de los sacerdotes en entrar a la misma presencia de Dios y de manera directa conversar con Dios como mediador por nosotros. ¡Wow! ¡Qué privilegio el de nosotros tener en este tiempo a un sumo sacerdote que tiene acceso a entrar a la misma presencia de Dios! Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué más
hizo Jesús, aparte de ser el precursor, el pionero de entrar como sumo sacerdote a la misma presencia de Dios para interceder por nosotros? ¿Qué más hizo Jesús? Aparte de ser el precursor, el pionero de entrar como sumo sacerdote a la misma presencia de Dios para interceder por nosotros. Jesús, con su muerte, rasgó el velo. O sea, cuando Jesús murió, aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado, fue roto, fue separado. O sea que eso representaba simbólicamente una abertura donde nos daba acceso a entrar. Ese velo era sagrado. Ese velo, como una especie de cortina, era algo intocable para el hombre. Todo hombre que lo tocara, se acercara por curiosidad o intentara desde lejos mirar lo que había en el lugar santísimo, donde se entiende que estaba el arca, donde se entiende que estaba esa arca que representaba la misma presencia de Dios. Ese privilegio solo lo tenían los sumos sacerdotes. Ni siquiera un sacerdote normal, o sea, un sacerdote común no podía entrar a ese lugar. El único era el sumo sacerdote, o sea, la máxima autoridad eclesiástica, era el que podía entrar en el lugar santísimo. Entonces, ese velo, esa cortina, como en forma de pared, de división, era el freno para el hombre. O sea, tú llegas hasta aquí. A ti no se te es lícito, no te es permitido entrar a la presencia de Dios. Dale tus cargas, tus problemas y tu ofrenda al sumo sacerdote y él te representa en mi presencia. Jesús quitó ese velo. Ya no hay nada que nos impida entrar a la presencia de Dios si nosotros estamos conectados a Jesús. Ahora todo lo que yo necesito es a Jesús. Adherirme a Él y permanecer en Él para yo poder llegar a ese lugar santísimo y permanecer viva. Porque espiritualmente hablando, antes de yo entrar a la presencia de Dios, Él me lava y me limpia con el sacrificio de su sangre santa. La muerte de Jesús rasgó el velo en dos, de arriba a abajo. Qué interesante, de arriba a abajo. O sea, creando una conexión del Padre al Hijo, del Padre a los hijos adoptados. Ahora tenemos una conexión nuevamente a través de Jesús con nuestro Padre Celestial. El velo era lo que nos impedía entrar. El velo nos impedía hasta mirar lo que había detrás de él. No teníamos ni siquiera acceso a ver a Dios de lejos, ni siquiera de lejos. Solo el sumo sacerdote podía entrar. El lugar santísimo, en ese lugar santísimo estaba el arca del testimonio, que representaba la misma gloria de Dios y contenía el testimonio, o sea, la evidencia de lo que Dios había hecho con su pueblo. ¿Qué había en esa arca? ¿Qué había en esa arca? Repito, el arca del testimonio estaba colocada justo detrás del velo. Y esa arca representaba la misma presencia de Dios. Y contenía dentro de ella la evidencia de las grandes cosas, de los grandes milagros que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, la pregunta es, ¿qué había dentro del arca? ¿Qué había dentro del arca que representaba? ¿Qué símbolos estaban ahí para recordarnos a nosotros la grandeza de nuestro Dios? Ahí adentro estaba la vara de Aarón. ¿Recuerdan que lo explicamos antes? Que esa vara representaba que el que escoge es Dios. Porque de todas las varas de los príncipes, de las tribus, de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob, solamente, únicamente y exclusivamente la vara de Aarón fue la única que reverdeció, fue la única que floreció, fue la única que dio frutos. Una vara seca, milagrosamente, por el poder de Dios, reverdeció, porque Dios quería demostrarle con eso, no se escogieron ellos,
yo los escogí a ellos, el que escojo soy yo. Entonces esa vara estaba como testimonio dentro del arca, representando la vara el hecho de que nosotros debemos recordar que no podemos escogernos a nosotros mismos, sino que Dios es quien nos escoge a nosotros. Dentro del arca también estaban las tablas de la ley, para que recordemos que nosotros debemos ser un pueblo con orden y con leyes. Nuestro Dios es un Dios de orden y un Dios de leyes. Y esas tablas son para recordar cómo Dios diseñó la forma en que el hombre debe dirigir su vida mientras esté aquí en la tierra. Dentro de esa arca también está el maná. El maná representa el pan que ellos recibieron en el desierto cuando no tenían nada de comer. Y ese pan representa que nuestro Dios es nuestro proveedor, que si mantenemos nuestra fe puesta en Dios y nos guardamos en santidad para Él, jamás pereceremos por falta de alimento, porque Él es nuestro proveedor. Y como bien dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, ¿qué hay dentro del arca? La vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. La vara de Aarón representa que Dios es quien escoge y no el hombre. Las tablas representan que nuestro Dios, las tablas de la ley, que nuestro Dios es un Dios de orden y un Dios de ley. Y el maná representa que Dios es nuestro proveedor, el que nos da el pan de cada día, tanto el pan como alimento físico, como también el pan de alimento espiritual. Porque recuerden que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito Dios. Así es que Jesús no solo entró, Él, a la misma presencia de Dios, sino que nos da también a nosotros a través de la oportunidad, a través de esa forma en que fue rasgado el velo, nos da la oportunidad de entrar al lugar santísimo, porque ya no hay velo que nos impida entrar. Ya no hay velo que nos impida entrar. Entonces, ahora nosotros podemos, como no hay velo, mientras entramos y nos atrevemos a entrar en intimidad con Dios, podemos incluso hasta desde lejos ya ver la gloria de Dios, porque ya no hay nada que nos impida ver su gloria. Y si queremos vivirla, entonces entramos en aguas más profundas y nos convertimos en hijos y empezamos a obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Ahora nosotros podemos tener una relación personal y directa con Dios gracias al sacrificio de Jesús. Ya no necesitamos de ningún sacerdote mortal. Esa es la verdad. Nosotros no necesitamos de un pastor, no necesitamos de un evangelista, no necesitamos de un profeta, no necesitamos un maestro, no necesitamos de ningún hombre terrenalmente hablando, ni profeta, ni maestro, ni evangelista, ni pastor, para nosotros comunicarnos con Dios y tener una relación con Dios. Yo bendigo la vida de cada una de las personas que han sido escogidas para ejercer esos ministerios, el de profeta, el de evangelista, el de maestro, el de pastor. Yo bendigo la vida de cada uno de esos ministros, gloria a Dios. Pero es necesario hablar la verdad. Ellos están ahí para perfeccionar a los santos. Ellos están ahí para con su trabajo perfeccionar a los santos, pero ellos no son el mediador. Ninguno de esos varones que fueron constituidos por Jesucristo son nuestro sumo sacerdote ni tampoco son nuestro mediador. Aquel que nos conecta de manera directa con Dios es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora bien, los demás varones en este tiempo que han sido escogidos y constituidos por Dios para ejercer diferentes ministerios, como el de profeta, el de evangelista, el de maestro, el de pastor, el de apóstol, también los apóstoles, todos y cada uno de ellos están ahí para colaborar con la obra de Jesucristo. Están ahí para ayudar con lo que se le ha sido dado para perfeccionar a los santos de la iglesia. Pero no es que necesariamente yo necesite de algunos de ellos para comunicarme con Dios, porque esa comunicación directa con Dios me la da Jesucristo y no el hombre. Pero gloria a Dios por los pastores, gloria a Dios por los apóstoles, gloria a Dios por los profetas, gloria a Dios por los maestros y gloria a Dios por los evangelistas, porque ellos colaboran y ayudan a formar el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo.
Entonces, gracias a la excelente labor que ellos hacen, nosotros podemos ir perfeccionándonos para que cuando Cristo venga por su iglesia, encuentre una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. Pero aclaramos que no necesitamos de ninguno de ellos para tener una relación personal con Dios y para tener acceso a la presencia de manera directa con Dios. Amén. Mediador. ¿Qué es un mediador? Es uno que actúa entre dos partes para reconciliar ambas partes. Entonces, ¿cuáles son esas dos partes? Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros, que somos el hombre, y en este caso, cuando aceptamos a Jesús, venimos a ser los hijos adoptados. Entonces, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es también nuestro Padre. Entonces, nuestro hermano mayor, que es Jesucristo, trata de hacer esa conexión divina entre nuestro Padre y nosotros. Y digo nuestro Padre porque cuando Dios nos adopta, nosotros pasamos a compartir el Padre de Jesús, o Él lo comparte con nosotros. Jesús, sin ningún tipo de egoísmo, nos llamó hermanos, haciéndose el de unigénito a primogénito para convertirse en el primer hermano de muchos que están llegando y que se van a seguir sumando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese. Qué hermoso es conocer la verdad, ¿verdad que sí? Así es que, ¿quién es nuestro mediador ahora? No son los apóstoles de este tiempo, no son los pastores, no son los profetas, no son los evangelistas, ni tampoco los maestros. Nuestro único mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el mediador entre Dios, que es el Padre de Jesucristo, y nosotros, que somos los hijos adoptados de Dios. Él está ahí de mediador para reconciliarnos con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entremos de lleno entonces en el capítulo Gloria a Dios 7, para la gloria de Dios. ¿Quién era Melquisedec? Vamos a conocer este personaje bíblico tan misterioso. Vamos hoy en detalles a conocer quién era Melquisedec, y para ello entremos de lleno en el capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Aleluya, gloria a Dios. Así es que vayan y acompáñenme con sus Biblias. Estamos en la carta de Hebreos y vamos a leer los versículos del 1 al 10. La primera pregunta que haremos en este capítulo es: ¿quién era Melquisedec? Procedemos entonces a leer los versículos del 1 al 10. Gloria a Dios. Y la palabra escrita dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Gloria a Dios. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aleluya, gloria a Dios. Qué maná, que vamos ahora a profundizar un poco más. En este instante vamos a analizar estos primeros 10 versículos del capítulo 7 de la carta de Hebreos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec?
era un personaje misterioso de la Biblia. Se menciona tan solo 3 veces en la Biblia. En Génesis capítulo 14 se menciona como el sacerdote del Dios Altísimo que bendijo a Abraham. Gloria a Dios. Repito, tan solo 3 veces es mencionado Melquisedec en la Biblia. Primera vez vemos que se menciona en Génesis 14 y se le menciona como el sacerdote del Dios Altísimo que bendijo a Abraham. Luego, aproximadamente 900 años después, lo vuelven a mencionar en el Salmo 110, versículo 4, donde el salmista, el rey David, declara que Jehová juró y no se arrepentirá de que su juramento, y no se arrepentirá de su juramento de que Jesús será sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tercera vez, casi 1000 años después, se menciona por tercera vez, ¿dónde? Precisamente en esta carta de Hebreos que estamos leyendo. En Hebreos capítulo 5, versículo 6, cita exactamente lo que dijo el rey David cuando lo dijo en el Salmo 110, versículo 4. Jehová juró y no se arrepentirá de su juramento, que Jesús será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En esta carta de Hebreos, capítulo 6, versículo 20, presenta el hecho ya consumado. Aquello que prometió Jehová se había hecho una realidad. Jesús se había convertido bajo juramento oficialmente en nuestro sumo sacerdote. Y en Hebreos 7, que es justo el capítulo que estamos estudiando en este momento, vemos que nos revela datos aún más específicos del rey y el sacerdote Melquisedec. Vamos a profundizar un poco más sobre quién es Melquisedec. Melqui, anota estos datos, por favor. Melqui significa rey. Melqui significa rey. Sedec significa justicia. Por lo tanto, cuando unimos Melqui con Sedec, entonces significa rey de justicia. Melquisedec significa rey de justicia. Repito, Melqui significa rey. Sedec significa justicia. Melquisedec significa rey de justicia. El único, escuchen esto, el único que fue rey y sacerdote al mismo tiempo en el Antiguo Testamento fue Melquisedec. Lo normal en el Antiguo Testamento y lo acostumbrado era que esos roles eran ejercidos de manera separada. El sacerdote era sacerdote y el rey era rey. El sacerdote se ocupaba de atender las cosas de Dios y el rey se ocupaba de atender las cosas de Dios. En Génesis capítulo 14, versículo 18, nos presenta a Melquisedec como rey y sacerdote. Lo presenta este capítulo 14 del libro de Génesis como rey de Salem. Salem era una ciudad rodeada de idolatría. Se cree que Salem pudo haber sido una forma abreviada de Jerusalén. Eso se asume. Jerusalén era la ciudad de paz. Sacerdote del Dios Altísimo. Así también fue identificado Melquisedec en el capítulo 14 del libro de Génesis como el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué significa sacerdote? El que intercede, el mediador entre Dios y el hombre. Gloria a Dios. Melquisedec nos modeló el sacerdocio en la forma correcta y perfecta que a Dios le agrada que se ejerza el sacerdocio. Él salió al encuentro con Abraham y no esperó a que Abraham llegara hasta él. Qué interesante. El sacerdocio que le agrada a Dios es aquel sacerdote
que tiene la capacidad, la pasión y el amor por las almas de correr a socorrer, a ayudar y a bendecir al alma necesitada, al hombre necesitado, a la persona necesitada, y no esperar a que la oveja venga sedienta a él para buscar agua viva de beber. La palabra dice que Melquisedec le dio pan y vino a Abraham y lo bendijo. Ese es el sacerdocio que le agrada a Dios. Un sacerdote que es capaz de darle de comer, de darle de beber y de bendecir al hombre que está en necesidad sin pedirle nada a cambio, sin exigirle nada para bendecirlo. Antes de Melquisedec recibir el diezmo y la bendición, ya le había dado de comer, ya le había dado de beber y ya había bendecido a Abraham. Luego que él bendijo a Abraham, entonces Abraham, por agradecimiento, no por obligación, le dio el diezmo del botín que él había recuperado cuando fue a ayudar a su sobrino Lot. Qué interesante. Abraham no salió a buscar diezmo para darle al sacerdote, no, sino que de lo que ya Dios le había permitido obtener, sino que con lo que ya Dios lo había bendecido, él pudo entonces agradar, demostrarle al sacerdote que estaba agradecido con el trato que le dio. Primero, hay algo importante que quiero compartir con ustedes. Dios nos bendice, primero Dios nos bendice, y luego de lo que nosotros recibimos de su mano, nosotros, por agradecimiento, le hacemos una demostración a Dios de gratitud. En el sacerdocio perfecto que le agrada a Dios, Dios bendice y después nosotros en gratitud hacemos una demostración de que estamos agradecidos de Dios y damos por agradecimiento, no para conseguir algo de Dios. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque con buenas o con malas intenciones hemos corrompido mucho el sacerdocio de Dios. Es vergonzoso lo que estamos viviendo, viendo ministros, hombres que se llaman siervos de Dios, diciendo pacta aquí, pacta allá, dale a Dios para que Dios te dé. Eso es un pacto, hermano, diabólico. Dios no pacta así con ningún hombre. Dios no le pide a nadie para darle. Dios bendice y después espera a ver la gratitud del hijo y a ver si el hijo es agradecido o no. Melquisedec nunca le pidió nada a Abraham. Melquisedec salió a encontrarse con él. Melquisedec le dio pan, Melquisedec le dio vino, Melquisedec lo bendijo, Melquisedec lo hospedó. Y luego Abraham fue quien decidió, por voluntad propia, de tan agradecido que se sentía, bendecir al sacerdote. Jesús hizo exactamente lo mismo. Y qué interesante es ver que los hombres de Dios, los que se han tomado su tiempo para estudiar este libro con criterio, con compromiso con Dios, no sacan nada de esto fuera de contexto, porque el mismo David lo entendía eso. David dijo, pero ni yo ni mi pueblo podemos, el rey David, ni yo ni mi pueblo podemos impresionar a Dios, ni tampoco podemos tratar de conseguir algo de Dios queriendo darle algo, porque es que de lo que recibimos de Él es que le damos. De lo recibido de su mano es que nosotros por gratitud regresamos algo. Jesús hizo lo mismo. Él primeramente nos bendijo. O sea, antes de que tú nacieras, antes de que yo naciera, Jesús ya había muerto por los pecados de nosotros. Él pensó en ti y pensó en mí. Nos bendijo y ahora nosotros por gratitud presentamos nuestras ofrendas para poder agradar a un Dios que ha sido capaz de sacrificar incluso a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Gloria a Dios. Así es que vamos
en este momento entonces a continuar leyendo los versículos del 11 al 28 para confirmar que Jesús ejerció su sacerdocio como Melquisedec, un sacerdocio que le agrada a Dios, un sacerdocio perfecto conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer los versículos del 11 al 28. Aleluya, gloria a Dios. Y la palabra escrita dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, gloria a Dios, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Gloria a Dios. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Tómese su tiempo, hermano, y vuelva a leer esos versículos cuando tenga el tiempo, porque estos versículos del capítulo 7, del 11 al 28, describen, muestran las características de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Es impresionante de la forma en que estos versículos describen a nuestro sumo sacerdote Jesús. Verdaderamente somos privilegiados de poder tener nosotros en este tiempo a un sumo sacerdote de la magnitud de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es como Melquisedec. Jesús pertenece a un sacerdocio celestial y perfecto del linaje de Melquisedec. Y Melquisedec, como dijimos antes, fue considerado el sacerdote del Dios Altísimo, uno que no tenía genealogía, uno que no tenía ningún origen de familia. O sea, no se conocía ni su madre. Por ende se entendía ni su padre, ni quién eran sus familiares. Por ende se entendía que Melquisedec era una especie como de un enviado de Dios, porque no se conocía ningún dato de su genealogía. Lo mismo ocurre con Jesús. Es verdaderamente un enviado de Dios.
El sacerdocio, según la ley de la tribu de Leví, era un sacerdocio imperfecto, con hombres mortales. Ellos tenían que presentar sacrificio por ellos mismos, pues ellos pecaban como cualquier otro hombre mortal. Escuchen esto. Por eso era un sacerdocio fallido. ¿Por qué? Porque eran hombres mortales. Porque ellos tenían que presentar sacrificio por ellos mismos para ellos ver si calificaban para entrar entonces y actuar como mediador del pueblo. O sea, ni siquiera ellos mismos estaban seguros de que iban a ser aceptados por Dios. Por ende, a ellos también le era necesario presentar sacrificios por ellos para disculparse con Dios, para que Dios también cubriera con la sangre de ese sacrificio los pecados de ellos y finalmente, si eran aceptados por Dios, entonces intentar presentar nuestras ofensas ante Dios para que el pueblo también fuera perdonado. Nota, ellos tenían que vestirse con larga vestidura. El sacerdocio levítico tenía que vestirse con larga vestidura para cubrir su carne pecaminosa. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que utilizar vestiduras largas para ellos cubrir su carne pecaminosa, para que el pecado de su carne no llegara a la presencia de Dios y no fuera mostrado ese pecado y ellos perecieran en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Por ende, es importante aclarar que los sacerdotes del Antiguo Testamento no se cubrían por santidad. Escuchen bien. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no se cubrían por cuestión de santidad, sino por cuestión de pecado. Ellos no se hacían santos mientras más larga era su vestidura, sino que era necesaria una vestidura larga para cubrir el pecado. El primer hombre, que fue Adán, estaba totalmente desnudo cuando tenía una relación íntima y perfecta con Dios. El primer hombre, que fue Adán, se tuvo que cubrir después que pecó. Por ende, la ropa no da santidad. Las faldas largas son necesarias para cubrir el pecado de la carne, para que nuestra carne pecaminosa no sea vista por Dios y muramos en su presencia. Cuando Adán andaba desnudo, era totalmente santo, con todo y su desnudez. Porque no es la ropa lo que da santidad, sino la ausencia de pecado. La ropa larga, taparnos el cuello, cubrirnos la cabeza, no da santidad. Eso cubre el pecado. Cuando Adán andaba desnudo, porque no había pecado, era santo. Pero cuando pecó, entonces hubo que hacer ropa para él, para cubrir su pecado. Hay gente, hermano, que creen que mientras más larga es su falda, mientras más cubierto ando, más santos son. Mentira del diablo. Hay gente que entienden que la ropa es la que le da la santidad. No, si tú te estás cubriendo mucho es porque tú estás en pecado y tienes miedo que tu carne se vea. Óyeme bien, no es la ropa lo que te da santidad. La ropa no da santidad, la ropa cubre pecado. Repito, la ropa no da santidad, la ropa cubre pecado. Gloria a Dios. Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, ¿murió con ropa o sin ropa? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué si la ropa es lo que da la santidad,
Jesús no estaba cubierto de arriba abajo en el momento de su muerte, porque en ese momento él se iba a convertir bajo juramento en nuestro sumo sacerdote. Sin embargo, ellos lo desnudaron y se repartieron la ropa de Jesús. Y Dios lo permitió. Dios permitió que desnudaran a su hijo porque no había necesidad de cubrir a su hijo, porque es que la ropa lo que cubre es el pecado y no da santidad. Jesús no necesitaba estar cubierto porque él no había pecado y no tenía ningún pecado que cubrir, porque él era santo, con ropa y sin ropa. Jesús sin ropa se convirtió en nuestro sumo sacerdote para siempre. Jesús no necesitaba ropa para ser santo. Jesús era santo, es santo y será santo siempre, con y sin ropa, porque la ropa no da santidad. La ropa cubre el pecado. Dios tuvo que escoger a Jesús de otra tribu. Dios tuvo la necesidad de escoger a su hijo de otra tribu, porque Dios no podía continuar con su hijo Jesús, un sacerdocio imperfecto como lo era el sacerdocio levítico. Jesús vino de la tribu de Judá a establecer un sacerdocio perfecto, como lo era el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Jesús vino a eliminar el sacrificio, el sacerdocio imperfecto levítico. Por ende, era necesario que él viniera de otra tribu para no tener nada que ver con aquel sacerdocio fallido que nunca funcionó, que nunca fue efectivo, porque nunca lograron un cambio. Era necesario iniciar un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio. Melquisedec era rey de justicia y rey de paz. Jesús era rey de justicia y rey de paz. Por eso es que Jesús está representando un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Melquisedec no fue puesto como sumo sacerdote por ley. Jesús tampoco fue puesto como sumo sacerdote por ley, sino por juramento. Melquisedec dio pan y dio vino para bendecir la vida de Abraham. Y Jesús, Dios pan y Dios vino, pero no cualquier pan, no cualquier vino. Jesús dio su cuerpo como pan y su sangre como vino. Él entregó su cuerpo y entregó su sangre para bendecirnos a nosotros. Gloria a Dios. Jesús es como el sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico. Jesús estableció un sacerdocio perfecto y eterno. El sacerdocio levítico establecido por la ley no salva. El sacerdocio levítico establecido por la ley no salva. Ni esos sacerdotes de la tribu de Leví buscaban salvar a nadie. Ellos simplemente presentaban sacrificio como parte de su cultura, como parte de su culto, como parte de sus ritos, para cumplir con las demandas de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice que hay que hacer para que no perdone? Sacrificar un animal, pues hagámoslo. Pero ellos no estaban detrás de cambios. Ellos no estaban provocando cambios, ni tampoco estaban interesados en que el pueblo cambiara. La idea era saldar la deuda de pecado. La idea del sacerdocio levítico era calmar la ira de Dios. La idea del sacerdocio levítico era seguir viviendo un año más y el próximo año no hay problema, hermano, repetimos el mismo sacrificio y seguimos vivos un año más. Ellos se conformaron a la mediocridad de esa vida, de tener garantía por un año y vivir constantemente renovando el perdón. Porque lo que ellos hacían no quitaba el pecado, sino que lo cubría simplemente. Pero ellos estaban conformes, satisfechos con eso y no aspiraban más. En cambio, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, no solo vino a salvarnos a nosotros y a saldar nuestra deuda de pecado, Él vino también a transformarnos. Él vino también a educarnos. Él vino también a enseñarnos la verdad para que la verdad nos haga libres.
Jesús pudo haber venido. Y al punto, vamos a lo que vinimos. Yo vine a morir, ya, llévenme al Calvario. Y entregaré mi vida y problemas resueltos. No, Él entregó 3 años de su vida a capacitar, a formar discípulos para que ellos siguieran instruyéndonos cuando Él partiera. Jesús no estaba interesado simplemente en saldar nuestra deuda, pero por sobre todas las cosas, Él estaba interesado en modelarnos una vida perfecta para dejarnos el ejemplo establecido a nosotros a seguir. Y estaba también interesado, ¿saben qué? En transformar nuestras vidas. Jesús quería un pueblo transformado. Bendito Dios. Él vino a modelarnos esa vida perfecta para que nosotros pudiéramos vivirla. En pocas palabras, Jesús vino a establecer un cambio. Y ese es el error de muchos que creen que Él vino simplemente a saldar la deuda de pecado. Ya no debemos nada. Ya consumado es. No, Jesús quiere más. No te conformes porque tú no estás en el sacerdocio levítico. No te conformes a la mediocridad de simplemente practicar el sacrificio, pero no vivir la transformación del sacrificio. Ya suelta el sacerdocio levítico y adopta ahora el sacrificio del nuevo pacto, que es el sacrificio de Jesús, que va acompañado de un arrepentimiento genuino, que va acompañado de un cambio, que va acompañado de una transformación. Jesús vino a invitarnos con su sacrificio a perfeccionarnos. Jesús vino a invitarnos a nosotros, siendo Él nuestro hermano mayor. Nos hace la invitación: hermanos míos, venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan que les voy a enseñar cómo soltar esa carga del pecado, para que tengan una vida ligera en mi Padre Celestial. Jesús vino a invitarnos a perfeccionarnos. Jesús vino a invitarnos a santificarnos. Jesús no quiere saldar nuestra deuda para que nosotros sigamos viviendo la misma vida pecaminosa que vivían en el Antiguo Testamento, donde sacrificaban un cordero y con la esperanza de que lo volverían a hacer el año que viene, seguían sucios en su lodo, seguían sucios en su vómito. No. Jesús dijo: yo traigo un cambio, yo traigo una nueva propuesta, yo vengo a instruirte, yo vengo a capacitarte, yo vengo a modelarte el cristianismo de una vida perfecta, para que tú no solamente quedes sin deuda, sino que quedes viviendo una vida conforme a lo que yo te estoy invitando y te estoy llamando. Jesús modificó la ley sacerdotal. Él implantó un cambio de un sacerdocio imperfecto a un sacerdocio ahora perfecto, de una continuidad de sacrificios a un cambio radical a santidad. ¿Por qué es que ya no hay necesidad? ¿Por qué es que Jesús no te está invitando simplemente a que tú recibas el certificado de que tu deuda fue pagada, sino que Él también te está diciendo: óyeme bien, saldé tu deuda, óyeme bien, te dejé sin deuda, pero vete y no peques más? Cuando Jesús te entrega literalmente el certificado que garantiza tu perdón, esto es espiritual, hermano, pero imagínense. Cuando Jesús te lava con su sangre santa y te santifica y te entrega el certificado de que tú estás libre de deuda, te está diciendo: vete, pero no te endeudes más. Vete, pero no peques más. Y cada día santifícate más. Eso no lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes conforme a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque a ellos les interesaban la ofrenda que tú traías, y a ellos les interesaban el sacrificio que tú traías cada año. Ellos vivían, hermano, de eso. Jesús dijo: no, yo no vine aquí a vivir, a aprovecharme de tu vida pecaminosa. A mí no me interesa que tú me traigas ofrenda para que yo te perdone. Yo lo que quiero es que tu vida sea transformada. Por lo mismo no te estoy pidiendo nada. Por lo mismo yo te estoy regalando la salvación, para que te des cuenta que no me interesa enriquecerme con tu pecado. A mí me interesa transformarte. Ven que yo te voy a saldar la deuda. Ven que te voy a dar un certificado de que estás cero deuda, pero vete y no peques más. Entonces Él te está llamando a un cambio radical, a pasar de una vida pecaminosa a una vida de santidad. Él te está llamando a un cambio.
donde antes se señalaba el pecado para hacerte sentir pecador, para que tú tuvieras la necesidad de presentar una ofrenda, a decirte ahora cómo no volver a pecar. En el Antiguo Testamento simplemente te decían pecador, tú necesitas presentar sacrificio, pero ahora Jesús quiere enseñarte, óyeme bien, a cómo dejar de pecar. A mí no me interesa, como cuando le trajeron a la mujer adúltera, a mí no me interesa sacar a la luz cuál es tu pecado, a mí me interesa enseñarte a dejar de adulterar. A mí me interesa enseñarte a dejar de promiscuirte, como lo hizo la mujer samaritana, que era promiscua, que estaba con más de un marido. El nuevo pacto. Wow. Vamos a entrar de lleno. Tenemos tiempo aún. Gloria a Dios, estamos bien. Ya hemos completado con eso el capítulo 7. Ahora vamos a entrar de lleno en el capítulo 8. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a leer el capítulo completo y después lo vamos a analizar. Bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. El mediador de un nuevo pacto. Gloria a Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así es que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediante de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. ¡Wow! Es un deleite. Esto es lo que yo considero verdaderamente maná del cielo. Conocer estas verdades, conocer a nuestro Padre Celestial, conocer la mente de Dios, conocer los planes de Dios que están revelados aquí ya. Porque todo ha sido ya revelado. Ahora necesitamos luz de parte de Dios para poder ver con claridad y entender con claridad lo que ya el Señor nos ha revelado. Vamos a analizar un poco más a fondo este capítulo número 8 de la Carta de Hebreos. El nuevo pacto es definitivamente superior al antiguo. El nuevo pacto es mejor porque nos conecta de manera directa con Dios. Nos quita el velo que nos separaba de Dios. No tenemos que seguir presentando sacrificios. Ya no es necesario volver a presentar sacrificios, porque Jesús hizo un sacrificio perfecto y lo hizo una vez y para siempre. Ya no habrá cambio de sacerdocio, porque la condición en el antiguo pacto era que cuando muriera el sumo sacerdote, un hijo tenía entonces que ocupar el lugar de él, pero nuestro sumo sacerdote ha resucitado, venciendo la muerte
y no morirá jamás. Y como no morirá jamás, no existe la necesidad de tener que sustituir a nuestro sumo sacerdote, sino que nuestro sumo sacerdote será el mismo, hoy, mañana y siempre. Así es que Jesús, con juramento, por Dios, se convirtió oficialmente en nuestro sumo sacerdote para siempre. Nuestro sumo sacerdote no entró en un templo hecho por manos de hombre, sino que está en la misma presencia de Dios, sentado a la diestra de Dios. En el nuevo pacto, el pecado es totalmente quitado. Ese sacrificio de Jesús no cubre el pecado por el periodo de un año, sino que lo quita para siempre. Pecado que es perdonado. Pecado que es eliminado. Por ende, si no volvemos a pecar, permanecemos en santidad. Pero si volvemos a pecar, abogados tenemos. Así es que Él vuelve a interceder por nosotros y vuelve a saldar nuevamente nuestra deuda, que ojalá no existiera esa necesidad de tener que avergonzar a Jesús, volviendo al lodo después que Él nos limpia. El viejo pacto solo cubría el pecado. En el nuevo pacto, Jesús y el Espíritu Santo nos revelan la verdad y nos dan la oportunidad de conocer a Dios. En el nuevo pacto, Jesús y el Espíritu Santo nos revelan la verdad y nos dan la oportunidad de conocer a plenitud a nuestro Dios, sin tener que depender de ningún hombre mortal para que nos ayude. O sea que si usted estudia de manera personal y de manera independiente la Biblia, desde un principio hasta el fin, con la ayuda idónea del Espíritu Santo, usted puede perfectamente ir entendiendo esta historia que tiene un principio y tiene un fin. El principio está en Génesis y el fin está en Apocalipsis. Ahora, gloria a Dios por las universidades cristianas, gloria a Dios por los institutos bíblicos que nos ayudan a agilizar el aprendizaje, pero no es necesario una universidad cristiana. No es necesario un instituto bíblico para conocer a Dios. Lo que sí es necesario, comernos el rollo completo. Empezar en Génesis y terminar en Apocalipsis. No leyendo la Biblia, sino estudiándola, profundizando, deteniéndonos, haciendo pausas para entender lo que Él nos está haciendo. Si usted lo hace con seriedad, orando, ayunando, buscando el rostro de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, y si permanecemos en Jesús, obtenemos el derecho de convertirnos en coherederos con Cristo. Pero permanecer en Cristo significa padecer como Él padeció, ser fiel en medio del desierto como Él lo fue, y hacernos hacedores de su palabra, porque el mismo Jesús hablaba del prudente y del insensato. El mismo Jesús hablaba del que hace la voluntad de su Padre, es aquel que entrará en el reino de los cielos. Entonces, en vano no oímos la palabra de Dios, la leemos, la estudiamos, si simplemente somos oidores necios. Hay miles de personas escuchando este estudio bíblico que estamos haciendo de la carta de Hebreos. La pregunta es, ¿cuántos de los miles que están recibiendo esta enseñanza a través de conociendo la verdad de la carta de Hebreos se van a convertir en prudentes que se hacen hacedores de la palabra de Dios? Solo Dios y tú lo saben. Eso requiere de una decisión personal, de con firmeza decir, ya conozco la verdad, me voy a empezar a convertir en un hacedor de esa verdad. Así es que en el nuevo pacto ya no simplemente somos creyentes, sino que ahora podemos ser hijos de Dios, adoptados a través de ese sacrificio, y podemos ser coherederos con Cristo si permanecemos en la palabra enseñada por Jesucristo. Vamos a presentar finalmente, para completar este capítulo, Gloria a Dios, número 8, un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aleluya, gloria a Dios. Contraste entre el Antiguo Pacto
y el nuevo pacto. El pacto antiguo con Moisés y el nuevo pacto con Jesús. El pacto antiguo con Moisés y el nuevo pacto con Jesús. En el pacto antiguo tenías que traer tu cordero y tenías que presentar tu ofrenda. O sea, recibir perdón limitado por un año tenía un precio. Si tú no tenías tu cordero y no tenías tus ofrendas y tu sacrificio, tú no podías ser parte del sacrificio de expiación. Y te quedabas sin el perdón de tus ofensas. Era necesario, era obligatorio traer tu cordero, traer tu ofrenda y presentarla para que el sumo sacerdote entonces tomara tu ofrenda, tu cordero, y lo presentara como sacrificio. O sea, en el antiguo pacto, el sumo sacerdote no ponía nada. Ahora, en el nuevo pacto, Jesús te dice, ven tal cual eres. No traigas cordero, no traigas ofrenda, porque en el nuevo pacto yo soy tu cordero y yo soy tu ofrenda. En el nuevo pacto yo te voy a dar gratuitamente, por gracia, bendito Dios, la ofrenda. Yo soy la ofrenda. Bendito Dios. Amén, gloria a Dios. En el antiguo pacto, el templo era un lugar físico. En el antiguo pacto, el templo era un edificio, el lugar físico donde ellos se congregaban. En el nuevo pacto, tu cuerpo y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por ende, no tenemos que ir a un lugar físico. No tenemos que llegar a un lugar específico para nosotros tener comunión con Dios a través de su Espíritu Santo, sino que su Espíritu mora en nosotros. El templo en este nuevo pacto es mi cuerpo. Por ende, conociendo yo esa verdad, tengo que cuidarme de yo cuidar el templo, porque ahora el templo es mi cuerpo y Él mora en mí. Por ende, me acompaña a todo lugar donde yo voy. Sabe todo lo que digo y todo lo que hago. Así es que yo debo cuidarme de no contristar al Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo no mora en un lugar específico, físico, sino que a Dios le ha placido permitirle morar, vivir dentro de mí, para que me acompañe siempre a todo lugar que yo vaya. En el antiguo pacto, lo que teníamos era un simulacro del sacerdocio perfecto. Ellos estaban básicamente haciendo un intento o imitando lo que sería finalmente hecho una realidad a través de Jesucristo. En el nuevo pacto, el sacerdocio de Jesús es real, es perfecto y es eterno. En el antiguo pacto habían promesas limitadas. El perdón era por un año, pero al siguiente año había que repetir el mismo sacrificio de expiación para nuevamente presentar nuestro pecado al Padre y poder ser perdonados por un año más. En este nuevo pacto, el perdón es sin límite. Somos perdonados una vez y para siempre. Cuando Jesús perdona un pecado de nosotros, ya Él jamás vuelve a hacer memoria de ese pecado. Queda eliminado, queda borrado. Y nosotros quedamos fuera de deuda y fuera de culpa, gracias al sacrificio perfecto de Jesús. En el antiguo pacto, el acuerdo y las promesas eran incumplidas por parte del sacerdote. El acuerdo y las promesas eran incumplidas. O sea, el hombre prometía, pero no cumplía. Pero en el nuevo pacto, las promesas quedan cumplidas por Jesús. Jesús prometió, me voy, pero les voy a enviar al Espíritu Santo para que ustedes no estén solos. Y Jesús cumplió, porque nuestro sumo sacerdote no miente y cumple todas las promesas que nos ha dado. Él también prometió, me voy, pero vuelvo pronto.
Por ende debemos seguir esperando a nuestro Maestro, porque así como cumplió enviando al Espíritu Santo, también cumplirá regresando por nosotros para llevarnos, para que estemos donde Él está. En el antiguo pacto habían normas y reglas externas. Solo se cuidaba lo de afuera, lavarnos bien las manos, vestirnos con ropas largas, cuidar la apariencia, pero en el nuevo pacto las normas y las reglas son internas. Jesús dijo, no me preocupa lo que entra en el hombre, porque eso no le hace daño, porque el reino de los cielos no consiste en comida o en bebida. A mí me preocupa lo que sale de la boca del hombre, porque de la boca del hombre sale lo que abunda en su corazón. En el antiguo pacto había un acceso limitado a Dios. Gloria a Dios. Había un acceso limitado a Dios. El sumo sacerdote podía entrar a interceder por nosotros única y exclusivamente una vez al año y nada más. Por eso, si tú sentías una culpa y sentías la necesidad de entrar en intimidad con Dios, tenías que aguantarte todo un año hasta que volviera a llegar la fecha de presentar nuevamente sacrificio de expiación. Pero ahora en este nuevo pacto hay un acceso ilimitado a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote está sentado a la diestra del Padre y tiene contacto con Dios constantemente, 24 horas al día, los 7 días a la semana, y por ende no hay necesidad de tener que esperar un año para que nuestras transgresiones y pecados sean presentados a nuestro Padre, sino que de manera inmediata, de manera instantánea. Si pecamos, hay un mediador que intercede por nosotros al instante. En el antiguo pacto, la limpieza era externa, mientras que en el nuevo pacto la limpieza es interna y personal. En el antiguo pacto el sacrificio era continuo. Todos los años había que repetir el mismo sacrificio. Pero en el nuevo pacto el sacrificio es perfecto y eterno. Una vez hecho y para siempre. Ya no hay que volver a sacrificar nada. Y es por eso que la palabra dice sacrificio no quiero, sino misericordia. Aprendan lo que eso significa. O sea, ya no es necesario hacer sacrificio. Y si quieres hacer un sacrificio, entonces Dios quiere sacrificio vivo, no muerte. Ya Dios no quiere más sangre derramada, ya Dios no quiere más muertos, Dios lo que quiere es sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Una vida entregada al servicio de Dios, una vida en santidad, una vida apartada. Me estoy sacrificando. ¿Cómo? No con muerte, porque Dios no quiere muerte. Ya no es necesario derramamiento de sangre. Me estoy sacrificando como trabajando para la obra redentora de mi Padre Celestial. Me estoy sacrificando viviendo apartada. No ando dándole placeres a la carne. Eso es, ese tipo de sacrificio sí lo acepta Dios. Sacrificio vivo, de vidas entregadas, consagradas al servicio de Dios. Finalmente, en el antiguo pacto había que ganarse el perdón. Básicamente, usted compraba su perdón por un año, trayendo su cordero, trayendo su ofrenda, pero en el nuevo pacto, wow, es dada por gracia. ¿Cuál es el precio de que tus deudas sean saldadas? $0. Cero sacrificio, cero ofrenda. O sea, mentira del diablo. Si algún profeta o algún pastor o algún ministro fallidamente te dice, pacta aquí, ofrenda aquí, tú le dices, no, yo puedo ofrendar, yo puedo dar, pero por agradecimiento, no para recibir perdón, porque ya yo fui perdonado gratuitamente. Yo puedo dar, yo puedo ofrendar, pero por gratitud, para seguir trabajando en la obra de ganar más almas, para que menos almas se pierdan y más almas sean ganadas por Cristo. Es importante entender eso. Es necesario contribuir en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para seguir evangelizando, porque esto cuesta un precio, hermanos. Evangelizar. Nosotros mismos tenemos un ministerio, que estamos en la radio, en la televisión y todos esos espacios, señores, hay que contribuir financieramente. Pero lo hacemos con amor e invertimos en el reino de los cielos con amor para alcanzar las almas. Entonces, en este tiempo es necesario invertir, no para ser perdonados, porque nuestro perdón es gratuito. No para nosotros ser bendecidos, porque Dios no pide nada para bendecirnos. Y si llegara a pedir algo, lo que Dios quiere es obediencia, no intercambio. Porque Dios no hace intercambio al hombre. De si me das tanto, te perdono, te bendigo.
Usted no necesita ofrendar, ni para ser perdonado, ni para ser bendecido, porque te bendice antes de que tú le des y Él te perdona a través del sacrificio de Jesús. ¿Qué es necesario ofrendar? Nosotros patrocinar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos enfocamos en analizar y evaluar qué ministerios están haciendo una evangelización correcta. ¿Qué ministerio está educando correctamente al pueblo para introducirlos por la puerta estrecha? Entonces, en esos ministerios es que debemos invertir, en los que están con criterio evangelizando las naciones, en los que están con criterio realmente discipulando a las naciones, formando discípulos, tanto en las cárceles como en los hospitales, como en los centros o a través de estos medios para alcanzar las naciones. Cuando un ministerio bajo el criterio diseñado por Dios está formando los discípulos, porque es una orden divina, vayan por las naciones y formen discípulos, esos son los ministerios que debemos apoyar. Pero no ofrende por amenaza, no dé ofrenda porque usted pretende recibir algo, porque Dios no funciona de esa manera. Dios quiere dadores alegres, que entiendan que es necesario invertir en el reino de los cielos, porque así como yo fui ganado con una palabra de Dios, otros también deben ser ganados. Dinero que debe ser usado entonces para hacer campañas evangelísticas, para producir más Biblias, para preparar clases bíblicas, para dar discipulados. Eso es lo que debemos hacer con las ofrendas del pueblo. Gloria a Dios. Como tenemos un poco más de tiempo, vamos a introducir el principio del capítulo 9 para que podamos seguir avanzando con la ayuda de Dios. Vamos a leer los versículos del 1 al 10 del capítulo 9 de la carta de Hebreos. Gloria a Dios. Y la palabra escrita dice así: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urba de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificio que no pueden hacer perfecto él en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Gloria a Dios. Vamos a explicar entonces estos versículos y de esta forma vamos a completar esta cuarta noche de 7 noches en intimidad con Dios, conociendo la carta de Hebreos. Capítulo 9 de la carta de Hebreos, los versículos del 1 al 10. La adoración en el tabernáculo terrenal era limitada. Ahora con el nuevo pacto no hay límite. En el pacto antiguo, el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. En el nuevo pacto, con la ayuda de Jesús y lavados nosotros con la sangre de Jesús, podemos entrar a la misma presencia de Dios, a eso que llamaban en el Antiguo Testamento el lugar santísimo. La sangre de Jesucristo nos abre puertas, nunca antes abiertas por otro hombre. Gloria a Dios por eso. Podemos adorar a Dios
en todo tiempo y en todo lugar. Como ya no hay velo, tenemos acceso a la presencia de Dios y como el templo ahora es nuestro cuerpo, nosotros podemos estar en comunión con Dios todo el tiempo que queramos. Podemos invocar su presencia, podemos conversar con nuestro Dios a través de su Espíritu Santo en todo tiempo y en todo lugar. Ya no es necesario ir a un templo físico para tener un encuentro con Dios. Tenemos acceso a Dios de manera directa gracias a Jesús. No tenemos que depender de un hombre mortal para que me conecte con Dios. No tenemos el temor de estar mal representados, porque probablemente el sacerdote que me representa terrenalmente hablando está en pecado y a lo mejor su condición de su vida espiritual y moral es peor que la mía. No es nuestro caso, porque nuestro sumo sacerdote jamás pecó y ahora jamás pecará porque está en la gloria de Dios sentado a la diestra de Dios. Tenemos el mejor mediador y es Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. La sangre de Cristo. Wow. Esa será la siguiente parte que haremos la próxima semana. Hablaremos del poder que tiene la sangre de Cristo. Así es que en esta noche, perdón, la siguiente noche, estamos todas las noches, en esta noche concluimos con esto y mañana tenemos otra cita aquí en Conociendo la Verdad a las 8 de la noche en este seminario de 7 noches en intimidad con Dios, conociendo la carta de Hebreos. Así es que mañana vamos a continuar en el capítulo 9, el versículo 11. Ahí continuaremos para conocer qué poder tiene la sangre de Cristo. Yo en este momento me despido, te doy las gracias, pero antes de despedirme quiero recordarte que en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco, ahí puedes encontrar todas las partes que hemos presentado hasta este momento. Ahí está parte 1, parte 2 y parte 3 y mañana temprano vamos a colocar parte 4. Así es que toda la serie de 7 noches, todo el seminario completo lo vamos a ir colocando día a día en nuestro canal de YouTube. Pero además de esta serie, de este seminario de la Carta de Hebreos, tenemos más de 200 programas que son sumamente importantes e interesantes para ti, donde tratamos temas sumamente importantes para tu vida, temas que van a responder muchas preguntas que tú tienes. Así es que a los que están suscritos, les invito a que compartan nuestro canal de bendición, nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco, con otros, para que otros también puedan ser bendecidos. Recuérdense que todo esto consiste en que Dios nos bendice a nosotros para que nosotros podamos bendecir a otros. Recuerden que todo esto consiste en formar discípulos y así como yo por gracia le doy a ustedes lo que por gracia he recibido, ustedes también deben dar por gracia lo que por gracia han recibido. Así es que así como yo les he compartido a ustedes estas enseñanzas, ustedes también déjense usar por el Espíritu Santo para compartir con otros estas enseñanzas. Lo importante de esto es ayudarnos los unos a los otros. Primero, para que nadie perezca por falta de conocimiento. Y segundo, para motivar con la palabra de Dios a otros a que entren por la puerta estrecha, esa que nos lleva a la vida eterna. Así es que eso es para los que están suscritos en nuestro canal de YouTube. Para los que no, les animo que si ha tocado tu vida esta serie, que si te has identificado con nosotros, que si has sido bendecido con este seminario de la Carta de Hebreos, te animes a suscribirte en nuestro canal de YouTube y que sigas siendo bendecido, porque ahí seguimos colocando cada semana más programas, más cápsulas. No vas a perecer por falta de conocimiento si te suscribes en nuestro canal, porque nosotros nos aseguramos de darte maná del cielo, de darte palabra de Dios que no está adulterada, de darte palabra de Dios que no tiene levadura puesta, de darte una palabra de vida que va a traer sanidad a tu vida espiritual y que sobre todo te va a conectar de una manera directa con Dios. Hasta aquí ha sido mi parte en esta noche. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y yo en este momento te recuerdo que mañana a las 8 de la noche en Conociendo la Verdad tienes una cita conmigo, tu amiga y tu hermana Kilsi Polanco, para que podamos completar la quinta noche de 7 noches en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, conociendo la carta de Hebreos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre,
En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kirsi Polanco. No olvide de suscribirse